Iniciamos un nuevo trimestre para estudiar y comentar la palabra de nuestro Dios a través de cada lección. Pero en esta oportunidad estaremos estudiando la lección número uno. Y quiero invitarte a que te detengas un segundo, respira y mira hacia adentro. Porque hoy vamos a ver y lo que requiere de nosotros ser honestos con nosotros mismos para transformar nuestra realidad espiritual. En esta lección número uno, el título es Evalúate. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a este estudio. Oremos, querido Padre, suplicamos una vez más, Señor, tu presencia para que al estudiar tu palabra tú nos ilumines, nos guíes y nos ayudes, Señor, a que cada parte que viene de esta lección pueda ser un examen donde podamos, Señor, revisar nuestra vida, nuestra condición y poder, Señor, acercarnos a ti para que seas tú, Señor, ayudándonos a mejorar nuestra vida espiritual. Danos tu compañía y bendición, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leeremos como de costumbre nuestra cita para memorizar en Juan 15:9. Como el Padre me amó, también yo los he amado. A veces pareciera que nuestra vida va como en automático. A veces pensamos que todo está bien porque no nos falta nada, pero en el fondo nuestra conexión con el cielo puede ser que se haya vuelto un poco gris y predecible. Es decir, es momento de bajar las revoluciones y permitir que nuestra vida se dé a través de una reflexión personal, cuestionando si realmente estamos vibrando en la misma sintonía que el Señor o si estamos quedándonos en la superficie de una relación que está diseñada para ser lo más increíble de nuestras vidas. Necesitamos evaluar con total transparencia si nuestra espiritualidad tiene pulso, está viva, es real, o si solo estamos sobreviviendo con lo mínimo, porque reconocer nuestra verdadera condición es el único puente que nos llevará de vuelta a una experiencia genuina y apasionante con Dios. No sé si eres de aquellos que en algún momento he dicho, yo perdí mi primer amor. He perdido la experiencia maravillosa de vivir con Dios. Y todo lo hago porque estoy acostumbrado, por un hábito o porque todo lo llevo como una vida donde todo lo hago mecánicamente. Esta búsqueda de honestidad interna debe prepararnos para entender el peso real de las palabras de nuestro Señor y lo vamos a ver en esta lección. Por eso es importante que tengas la mejor disposición para que entiendas perfectamente que nosotros necesitamos de Cristo y vivir de una manera especial, de una manera relacional. No puede ser que sigamos yendo a la iglesia siendo cristianos que no vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Puede ser que estemos combinando lo terrenal con lo celestial. Y eso tiene una situación difícil. Va a generar una crisis espiritual. Tanto así que el Señor dice que va a vomitarnos de su boca. Por eso quédate y juntos vamos a estudiar la lección. Evalúate. La lección del domingo, nuestra condición. Puede ser que caminemos, como dije hace un momento, en piloto automático, mecánicamente, creyendo que todo va a fluir porque lo material no falta. Pero puede ser que haya un vacío que no logramos explicar. Es ese estado gris donde ni te quemas de pasión, pero tampoco estás frío del todo. Simplemente existes y llevas una vida cristiana más o menos. Hoy vamos a quitarnos las máscaras para mirar de frente lo que realmente está pasando en nuestra vida. Por eso vamos a iniciar con Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni ferviente. Ojalá fueses frío o ferviente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni ferviente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Este es un mensaje fuerte, pero aquí Jesús se presenta como el testigo fiel que ofrece un diagnóstico honesto y un diagnóstico sin errores sobre nuestra vida espiritual. Y sabes, la tibieza que se presenta aquí es un estado de autosuficiencia donde pensamos que no necesitamos nada más, que así estamos bien y que debemos dedicarle a Dios solo un tiempo ocasional. Existe una contradicción total entre nuestra autopercepción, porque allí se habla de que creemos que estamos ricos, pero también hay una contradicción con la realidad divina, porque somos, dice allá, infelices, pobres, ciegos y estamos incluso desnudos, pero no lo sabemos o no lo vemos. Por eso para Dios la indiferencia es muy grave. Es tan grave que prefiere una postura definida. Es decir, o que seamos fríos o que seamos calientes.
Allí el texto utiliza una palabra que quizás no se usa mucho, pero es ferviente. O estamos fríos o estamos fervientes. Dios prefiere alguna de las dos posiciones antes que estemos combinados, antes que la apatía que le provoca náuseas, cuando somos apáticos, en que queremos pero a la vez no queremos. Este diagnóstico directo sobre nuestra miseria, porque aquí se habla de la miseria espiritual, que es el paso necesario que nosotros debemos dar para que Dios nos ayude, porque es el único que nos puede sacar de la condición que aparece allí, esa condición laodicense. Pero sabes, el texto no termina allí. El versículo 18 y 19 dice: yo te amonesto que de mí compres oro finificado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, y para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí el Señor propone un trueque, y es cambiar nuestra apatía por el oro, por sus vestiduras blancas y por ese colirio espiritual que nos puede devolver la vista. El oro representa esa verdadera riqueza en la fe, mientras que esas vestiduras blancas son la justicia de Cristo, esa justicia perfecta que debe cubrir nuestra desnudez, que hemos pensado que, así como Adán y Eva, que se cubrieron pensando que su justicia, sus obras podían cubrirle de su desnudez. De la misma manera el Señor nos cubre con su justicia y quiere cubrirnos. Por eso también es importante, antes que todo, entender que debemos recibir ese colirio. El colirio que habla aquí Apocalipsis es la solución para nuestra ceguera espiritual. Cuando tenemos la claridad visual, espiritualmente hablando, permitimos percibir que nuestra relación debe permanecer con el Señor y debe cambiar absolutamente todo en nuestra vida. Y no podemos ver a través de nuestros ojos, sino a través de los ojos del Señor. ¿Sabes que esto es una reprensión? Y no es un castigo solamente, es la prueba de que nos ama profundamente y quiere vernos reaccionar con celo y además, como dice el texto en el versículo 19, con arrepentimiento. La gran lección de este domingo es que la tibieza no es solo un descuido, es un síntoma de una desconexión profunda con la fuente de vida. Entendemos además que la autosuficiencia, como se presenta allí en Apocalipsis en la iglesia laodicense, que es para nuestro tiempo, ese pensamiento de autosuficiencia, esa apatía que sentimos, nos bloquea la visión de nuestra propia miseria. Por eso el amor de Jesús es tan grande que prefiere incomodarnos y decirnos la verdad y decir nuestro diagnóstico, nuestra condición, antes que dejarnos perder en nuestra propia indiferencia. Sabes que el Señor nos ama tanto que permite que identifiquemos esas actividades, esas amistades, esas posesiones, esas cosas que te hacen sentir que ya no necesitas nada. Es importante que revisemos, evaluar qué está haciendo que yo no tenga una vida ferviente, una vida caliente. ¿Qué está haciendo que yo combine lo frío con lo caliente? Y ponla en la perspectiva frente a tu relación con Dios. Como ejercicio práctico, yo quiero invitarte a que hoy mires y te desconectes de las redes sociales por un bloque de 2 horas y usa ese tiempo para hablar con Jesús, con la misma honestidad que Él usó contigo, porque te está diciendo tu diagnóstico. Este texto, Apocalipsis 3, 17 al 19, nos está diciendo cómo estamos, pero nos está diciendo cuál es la solución y nos está pidiendo específicamente que ese colirio nos ayudará para ver conforme a lo que Dios quiere, que nos quiere dar de su oro y que nos quiere cubrir con sus vestiduras. Dios está permitiendo que su carácter sea el que brille en nosotros. Quiere que transforme nuestra rutina, esa rutina que es vacía, esa rutina que al final no llena, que no tiene sentido. Dios quiere que realmente entendamos que necesitamos del Señor. Pero es tiempo de ver nuestra condición como nos lo presenta la Biblia y en este tiempo hacer un cambio, buscar a Cristo, buscar que Él sea quien nos dé su colirio, de su oro y de sus vestiduras. Que sea Dios ayudándonos a evaluarnos y a ver que la única solución para nuestra vida es Cristo Jesús. La lección del lunes: amonestación, arrepentimiento y recompensa. Mira, ya vimos la amonestación, ya vimos el arrepentimiento, que es una decisión propia, pero ahora vamos a ver la recompensa. Sabes, a veces la vida se siente como esa carrera donde intentamos llenar vacíos, pero a veces lo hacemos con cosas que al final no logramos nada. Gastamos y gastamos, pero no cumplimos con la meta. Y es ahí, en medio de ese ruido, en medio de esos vacíos, en medio de esos intentos, donde Dios nos habla con voz suave, pero una voz firme que nos llama por nuestro propio nombre. No es una voz que viene a señalarnos, para hundirnos, para acusarnos, para criticarnos, sino una que te conoce tanto
que no está dispuesta a dejarte conforme con esa versión gris, porque ni es blanca ni es negra, es gris. Hoy vamos a hablar un poco sobre ese amor que incomoda porque quiere sanar, ese que nos sacude la apatía, nos sacude la indiferencia, para recordarnos que fuimos diseñados para algo mucho más grande que simplemente ir pasando los días. Veamos lo que dice el versículo 19. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira, el arrepentimiento solo es posible cuando somos capaces de percibir que nuestra condición espiritual está mal. Y se nos urge a dejar de creer que somos ricos para reconocer nuestra verdadera pobreza, nuestra ceguera espiritual y podamos cambiar nuestra condición. Esta confrontación llena de afecto tiene interés del Señor preparar el terreno para la invitación más íntima que el Señor puede hacernos. ¿Sabes? El versículo 20, que es un versículo conocido, muy conocido, dice lo siguiente. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira tan interesante la forma en que el Señor utiliza la imagen de una cena para describir una relación estrecha, duradera y basada en un diálogo personal y profundo con Jesús. El Señor lo que quiere al fin y al cabo es que Él está llamándonos y llama a la puerta de nuestro corazón con total paciencia. Cuando uno analiza la Biblia, y siempre lo he dicho, uno piensa que busca a Dios. Hay gente que dice cuando cuenta su testimonio, yo busqué de Dios. Nunca buscamos de Dios, aunque tú creas que lo estás haciendo. Porque antes de que tú estés buscando a Dios, ya Dios te ha buscado. Y este texto lo deja claro, porque Él está llamando a la puerta de nuestra vida con total paciencia y no sabes hace cuánto Dios te está buscando. Él respeta siempre nuestra libertad de elección. Ahora, generalmente usamos este versículo para decir que este es un mensaje para aquellos que no son adventistas, que no son cristianos. Pero si analizas el contexto del mensaje a la Odisea, es para alguien que conoce la iglesia, que conoce la verdad, que conoce las creencias fundamentales, que tiene conocimiento de Dios, pero combina lo frío con lo caliente. Es decir, es un cristiano, no es un amigo, no es una visita, aunque el mensaje del versículo 20 se puede aplicar para los dos, pero especialmente este versículo aplica para los que conocen la verdad, para el pueblo de Dios que está combinando lo ferviente con lo frío, que está combinando la apatía con el fervor cristiano. Cuando esas dos cosas se combinan, entonces el ambiente se pone gris, el ambiente se pone tibio y entonces viene lo que el Señor no quisiera hacer, pero le provoca malestar. Mira, la promesa que el Señor quiere darnos es una promesa de comunión, una promesa de relación íntima donde Dios desea sentarse con nosotros. Cuando le abrimos el corazón, cuando abrimos la puerta de nuestra vida y nos sentamos con Él, Él quiere pasar tiempo real, tiempo completo con nosotros. Eso es lo que dice el versículo 20. Por eso es importante abrir la puerta porque es una decisión personal necesaria para que Él pueda entrar y para que Él pueda transformar nuestra vida, nuestro presente, nuestro pasado. Por eso es importante, hermanos, que el amor de Dios, que es tan inmenso, que no está satisfecho con vernos vivir a medias, el Señor quiere que procedamos al arrepentimiento, porque a partir de ahí empieza la puerta de la gracia, empieza la puerta de las oportunidades y de la amistad relacional profunda con el Señor. El Dios del universo se quiere sentar a tu lado, quiere cenar contigo, quiere habitar contigo. Y creo que para aplicar esto hoy debemos dedicar tiempo a solas con el Señor, abrirle la puerta hoy. Apaga la distracción, apaga el afán que llevas en tu vida, suelta todo lo que te está amarrando y dejando de tener una comunión con Dios. Y dile a Jesús hoy con toda total honestidad, ¿cuáles son esas áreas donde te has sentido tú suficiente? ¿Cómo, cómo te has sentido cuando has predicado, cuando cantas, cuando realizas una labor en la iglesia, cuando ayudas al pobre? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido tú suficiente? ¿Crees que nadie es igual a ti, que tienes todo, que eres todo, que puedes todo? Es importante, hermanos, hoy buscar al Señor y buscar tener una cena directa con Él, para hablar, para compartir. Y quiero que hoy leas la palabra de Dios y te encuentres con Jesús. Reflexiona en el sacrificio de la cruz y reflexiona que todo lo que el Señor ha hecho es simplemente buscarte para salvarte. No dejes que el ajetreo te robe la oportunidad de responder al llamado de Dios, pues pasar tiempo con Jesús es la única inversión de la que jamás, escucha bien, jamás te vas a arrepentir. La lección del martes, amor eterno. Puede ser que alguna vez te has sentido invisible o que tus errores te alejen de cualquier posibilidad de ser amado de verdad.
A veces creemos que debemos alcanzar un nivel de perfección para que entonces Dios se fije y nos mire. Pero la realidad es que su amor es el que toma la iniciativa cuando estamos más perdidos. Cuando tú miras el ejemplo de Zaqueo, la Biblia dice que Zaqueo simplemente tuvo curiosidad de ver el bullicio de la gente que venía. Y allí se enteró que venía Jesús. Jesús le dice, baja, baja de ese sicomoro, porque es necesario yo hospedarme, quedarme en tu casa. Jesús no se quedó por un día, Jesús se quedó por el resto de la vida de Zaqueo. Y hoy vamos a descubrir esa fuerza que nos persigue y no lo hace para juzgarnos, nos busca para salvarnos y darnos propósito. Jeremías capítulo 31, versículo 3 y 4 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, serás todavía adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Este es un texto maravilloso, tiene una promesa hermosa. Y el texto resalta que el amor de Dios no tiene principio, pero tampoco tiene fin. Es una decisión eterna que no depende de nuestros méritos. No es lo que tú haces, no es como tú eres. La misericordia de Dios se presenta como esa extensión de ese amor, una paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Y esa paciencia tiene como base el amor que nos sostiene, incluso cuando hemos decidido alejarnos por mucho tiempo. Por eso existe una promesa de reconstrucción. Dios no solo nos perdona, no solo nos busca, sino que se compromete a edificarnos, a devolvernos la alegría, a reconstruir lo perdido, a devolvernos la dignidad. Por eso la respuesta de Dios a nuestra fragilidad es que necesitamos ser restaurados de nuestra identidad. Debemos ser transformados de nuestro desierto espiritual. Dios quiere darnos alegría, gozo y que podamos celebrar junto a Él el gozo de su salvación. Esa seguridad de ser amados desde siempre es lo que nos da el valor para buscar esa conexión con el Señor. A veces se piensa, como dije en un momento, de que tenemos que hacer cosas buenas o actuar de una manera para que entonces Dios nos ame. Pero cuidado, porque Dios lo que busca es amarnos y ofrece su amor gratuitamente, sin condición. Pero Dios espera, obviamente, una obediencia. Esa condición viene en respuesta cuando entendemos el amor del Señor. Así que Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 al 11 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Cuando vemos la adoración vista desde el enfoque bíblico y celestial, en el cielo nos da un ejemplo de adoración. Nos muestran que Dios es el centro de todo y que toda nuestra existencia tiene sentido solo por la voluntad de Dios. Por eso debemos reconocer a Dios como ese creador que nos ayuda a entender que le pertenecemos y que Él sabe perfectamente cómo hacemos o cómo ayudarnos para funcionar de la mejor forma. Por eso nuestra tarea es rendir nuestras coronas ante el significado de soltar nuestro orgullo y de nuestra supuesta autosuficiencia, de quitar nuestra apatía para reconocer que solo Él merece el control total de nuestra vida. ¿Sabes? Hoy Dios nos espera y nos recuerda que no somos un accidente, no somos algo que aparecimos por casualidad, somos una creación diseñada con amor y con el poder maravilloso de Dios. ¿Sabes? Dios te ama y te ama con un amor eterno. Dios es un Dios que te ama con todo su amor, con todas sus fuerzas y nos está buscando hace mucho tiempo, incluso antes de que nosotros lo hiciéramos. Dios quiere a través de este mensaje, hermanos, que estemos unidos por el hilo del amor eterno, que nos da seguridad en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier adversidad. Dios quiere que nosotros hoy practiquemos también la gratitud, que agradezcamos. Por eso yo quiero invitarte a que coloques 3 cosas en tu vida. Reflexiona. ¿Qué 3 cosas en tu vida eh, son las que sientes que Dios te ha edificado? Como práctica diaria, busca ese momento de adoración, no para pedir nada, simplemente para reconocer la soberanía en tu vida y soltar ese problema que tanto te preocupa a sus pies. Cuando reconocemos que es Dios y no nosotros, entonces incluso cambiaremos nuestra forma de orar. Porque si te das cuenta, puede que nos pase lo del el fariseo que orando decía a Dios que él era mejor que el publicano. Pero a veces nos pasa que orando decimos más lo de nosotros y no reconocemos al Creador.
A veces decimos solo, Padre nuestro, en este día te pido, y empezamos a pedir y a poner los cuestionamientos y las situaciones, y no está mal. Pero es importante que en la oración tú reconozcas a Dios y te digas, Señor, tú eres grande, soberano, poderoso, porque al decirlo te olvidas de ti mismo, te olvidas de tus fuerzas, de tu conocimiento, de tus habilidades, de tu estudio, de todo lo que conoces. Y al final, a los pies de Jesús, debemos hacer lo que dice Apocalipsis, poner nuestras coronas delante de sus pies, reconocerlo como el soberano y poderoso de todo. Cuando hacemos eso, nos olvidamos del yo y Cristo empieza a reinar. Por eso nuestra oración debe iniciar y debe mantenerse en la adoración. Tú cuando oras no estás solamente pidiendo o agradeciendo, estás adorando al Dios de Todopoderoso. Y por eso debes reconocer su supremacía, su poder, su autoridad. Este tipo de oración, claro, no debería hacerse tanto en la iglesia, porque Ellen White dice que nuestras oraciones en público deben ser cortas. Esta oración va en una entrega personal directa y específica de tu experiencia con el Señor. Esto no es para publicarlo y decirlo a los cuatro vientos, sino más bien que tú busques la presencia de Dios y allí le cuentes, engrandezca su nombre y le des ese tamaño, el tamaño de Dios. Ese tamaño es la ausencia de lo. Cuando el ser humano no tiene a Dios, la ausencia de su problema, su vacío es tan grande como el tamaño de Dios. Por eso es necesario dejar que Dios sea Dios, reconocerlo, darle autoridad, darle el control de nuestra vida, que su voluntad se haga en nosotros. ¿Y cuando eso sucede? Pues los problemas son pequeños. Todo lo que parece difícil se vuelve fácil, porque tenemos al Dios Todopoderoso. Confiemos en Él, que nos ama con un amor eterno. La lección del miércoles, permanencia. No sé si te pasa que a veces intentamos ser mejores personas a pura fuerza. Intentamos por nuestra voluntad querer ser buenos cristianos, pero terminamos agotados, nos sentimos frustrados y sentimos que no avanzamos ni un solo centímetro en esa búsqueda de ser santos, de ser perfectos. Es como intentar que una lámpara encienda sin estar enchufada. Por más que la limpies, por más que le pongas adornos, por más que la embellezcas, si no hay energía, esa lámpara nunca va a prender. Y hoy vamos a entender que el secreto de una vida que realmente fluye no está en el esfuerzo solitario, exclusivo de nuestras obras. Es aprender a quedarnos en el lugar correcto para que la vida de Dios haga lo que nosotros no podemos, para que su fuerza, su poder, haga en nosotros lo que nunca hemos podido hacer solos. Por eso vamos a leer lo que dice Juan 15, versículo 4 y 5, un versículo muy conocido. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este es un texto contundente, pero que a veces no entendemos. No le damos el correcto significado. Jesús está utilizando la metáfora de la vid para enseñarnos que nuestra conexión debe ser un asunto real, debe ser un asunto serio para que tengamos una supervivencia espiritual. El sarmiento no tiene vida propia. Una rama no tiene vida propia. Un fruto no tiene vida propia. La única función que nosotros tenemos como cristianos es estar unidos al tronco, es estar unidos a donde podemos recibir los nutrientes para producir el fruto. Por eso la palabra allí es permanecer, para mantener una relación constante, diaria y fructífera, permitiendo que sus palabras filtren cada una de nuestras decisiones y pensamientos. No podemos dar fruto, no podemos llevar una vida de vida si no tenemos una relación con Jesús. Por eso hay una advertencia. Fuera de esa conexión vital, fuera de esa oportunidad de caminar con Jesús, nuestra capacidad espiritual está nula. No se puede, no podemos hacer nada, porque el éxito depende de nuestra dependencia total de nuestro Dios. No podemos estar vivos sin Jesús. Esa unión íntima es la que permite que algo sobrenatural empiece a recorrer nuestro interior de manera correcta, de manera constante. Y sabes, nosotros pensamos que llevar una vida cristiana sin Cristo se puede. Claro que sí, se puede. Porque por apariencia muchas cosas se pueden hacer. Pero el Señor Jesús, bueno, el Señor le habló un día a Samuel y le dice, no mires, no mires su apariencia. ¿Recuerdan cuando, sí, a Samuel le dijo acerca de David y ellos buscando al nuevo rey le dice, no mires la apariencia, porque Jehová mira el corazón. Y eso es lo importante. Entonces, si el Señor conoce nuestra apariencia, pero además conoce nuestro corazón, ¿por qué querer tener apariencia de cristiano cuando podemos ser un cristiano de verdad? Cuando sea Cristo la realidad de nuestra vida. Mira, el versículo 7 al 11 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La palabra que más se repite es permanecer. Y la permanencia sucede cuando la palabra de Dios, dice el primer versículo, el versículo 7, cuando la palabra de Dios habita en nuestra mente. Cuando la palabra de Dios permanece, transforma nuestros deseos y nuestra forma de pedir a Dios. Por eso el objetivo final de estar en esa permanencia o estar conectados con el Señor es que al final lo que el Señor espera de nosotros es que llevemos mucho fruto, que se refleje el carácter de Dios y le dé la honra y la gloria a Él. Por eso no podemos pensar en una obediencia cargada de acciones propias. La obediencia debe estar dirigida primeramente al Señor. Debe ser un mecanismo natural para mantenernos sumergidos en ese amor especial que Dios nos ofrece. Cuando yo aprendo a amar y a seguir a Jesús por amor, la vida cristiana se vuelve una delicia, se vuelve un placer, se vuelve una felicidad constante. Y Jesús revela que el propósito de toda esta instrucción es que experimentemos ese gozo completo que no depende de nuestras circunstancias, que no depende de nuestra voluntad, que no depende de nuestras acciones. ¿Saben, hermanos? La vida cristiana no se trata de hacer, sino de ser. No se trata de parecer, sino de ser. Debemos tener una conexión con la fuente de vida. Por eso la unión con Cristo es lo que permite que esa justicia, ese poder, operen en nuestra fragilidad humana, que produzcan esos resultados que son imposibles de fabricar por nuestras propias obras. Hoy quiero invitarte a que te enfoques en tus fallas y empieces a enfocarte en tu conexión con Dios. Cuando mires tus fallas, vas a decir, caramba, estoy mal. Necesito mejorar esto, aquello, lo otro. Necesito mejorar mis amistades. Necesito mejorar mi relación con Dios. Necesito mejorar mi tiempo de oración. Necesito cambiar mis hábitos. Necesito tener más tiempo de servicio, de misión. Nos hemos enfocado tanto en nosotros que pensamos en la finca, en el carro, en el estudio, en el éxito, en nuestras habilidades, en comprar, vender, en hacer. Y nos hemos desenfocado en tener una conexión con Jesús. Y el Señor la puso tan fácil. Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Es una decisión sencilla, darle tiempo y prioridad a Jesús. Y cuando tenemos ese resultado, o perdón, cuando tenemos esa conexión, pues entonces vamos a vivir una vida con propósito. Dedica los primeros minutos de tu mañana a leer la Biblia, a meditar en él durante todo el día. Y como ejercicio práctico, imagina que cada vez que respiras, estás recibiendo la oportunidad de que Jesús te ayude a enfrentar el reto difícil que tienes, ese trabajo difícil, ese estudio, esos desafíos que tienes. Dios te va a ayudar a permanecer en su amor. Pero notarás que el gozo deja de ser una meta lejana para convertirse en una realidad. Cuando de verdad vives para Jesús, entonces vas a empezar a notar que tu vida cristiana es deliciosa, es rica, es nutritiva, cuando de verdad se vive en relación con Jesús. Los frutos serán simplemente el resultado de vivir en Dios. Por eso, dale la prioridad a Jesús. Y de hoy en adelante, que tu vida tome sentido, no de apariencia, no por darle apariencia a alguien, deja que Dios te cambie de verdad. No es que yo aparento ser esto. No, no necesitas aparentar más, necesitas vivir más. Para eso necesitas conexión, frutos que vendrán por resultado de una conexión. No te olvides de esto. La lección del jueves, la savia. Bueno, la palabra savia que aquí se utiliza no es savia con B, sino con V. A veces nos sentimos como una rama que intenta dar frutos por pura voluntad, por pura fuerza, acosando, pero terminamos, ¿sabe cómo? Secos. Terminamos frustrados, porque olvidamos que la vida no se genera desde afuera. Todo va de adentro hacia afuera, de nuestra relación con Dios hacia afuera. Es esa sensación de querer cambiar a veces, pero tropezamos siempre con la misma piedra, no podemos soltar mal carácter, no dejamos los malos hábitos y simplemente nos hace falta el poder de Dios. Ese poder que transforma todo desde nuestra raíz. Hoy vamos a entender que no estamos solos y no estamos en este proceso solamente para hacer de nuestra fuerza la oportunidad de vencer y soltar y acabar con todo aquello que creemos que debemos dejar. Pero Dios quiere correr con nosotros y Él quiere que por nuestras venas, por nuestra vida,
pueda haber vitalidad. Dice la inspiración que cuando el poder humano se une con el poder divino, llega a ser todopoderoso. Por eso necesitamos del Señor. Génesis 2:7 dice algo muy importante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Saben que aquí el texto nos revela que nuestra existencia no es un producto del azar, no es una casualidad, no fue por años de evolución, no, nada de eso. Somos el diseño divino donde el soplo de Dios fue el elemento que nos dio vida. Sin el aliento de vida, el ser humano es solo materia y necesitamos la chispa, necesitamos la fuerza que Dios nos da para darnos sentido y propósito y la razón del por qué fuimos creados. Esta dependencia original nos recuerda que nuestra salud depende de recibir constantemente ese aire que viene directamente de la boca de nuestro Creador. Tenemos aliento y vida que son inseparables en la narrativa de la palabra de Dios. Sin ese aliento no hay vida. Sin ese aliento no hay oportunidad de existencia. Dios quiere que verdaderamente entendamos lo que implica que debemos estar conectados con Él. Ahora, de pronto Dios dio vida al ser humano, pero debemos depender de ese soplo, que ese soplo nos dé constantemente su dirección, que nos dé su vida, su fortaleza y que sea Dios conectado a nosotros o nosotros conectados a Dios para poder tener sentido en esto. Esa misma vida que nos dio el origen es la que hoy necesitamos para mantener esa conexión espiritual encendida. Puede ser que estemos vivos, pero nuestra vida espiritual puede ser que estemos desconectados y estemos muertos. Por eso es necesario permanecer en conexión con el Señor. Y Romanos 8, 9 al 11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Saben que aquí el Espíritu Santo se presenta como la savia que fluye la vid a los sarmientos, permitiendo que la vida de Jesús sea una realidad en nosotros. Pablo enfatiza que tener el Espíritu es lo que define nuestra identidad como hijos de Dios y nos da la capacidad de vencer nuestra naturaleza egoísta. Por eso, la misma energía que resucitó a Jesús de la tumba, que resucitó a Lázaro de la tumba, es la misma energía, la misma fuerza, el mismo poder que está disponible hoy para darnos fuerza, consuelo y guiarnos hacia toda la verdad que nos lleva a una vida espiritual genuina. Debemos vivificar nuestros cuerpos mortales. Y esto significa que el Espíritu Santo nos dé el poder para dárnoslo aquí y ahora, para actuar, para amar, para servir, para ser misioneros, para ser hijos de Dios con sentido. Mira, necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, que es el agente que nos hace o que hace que tengamos una relación con Dios dinámico, fuerte y tengamos vida. Debemos, hermanos, entender entonces que el cuerpo necesita ese mismo poder con el que se le dio vidas a Adán y a Eva. O perdón, a Adán, porque a Eva no se lo dio. Pero necesita oxígeno para sobrevivir. Nuestra alma requiere la presencia diaria. Otra vez. Por eso, hermanos, es importante que el cuerpo que necesita el aliento de vida lo podamos pedir hoy. Nuestra vida requiere de la presencia diaria del Señor. No para caer en la tibieza laodicense, sino para aplicar en nuestra vida una relación de verdad. Hoy dile al Espíritu Santo, dile al Señor que el Espíritu Santo nos lleve a despertarnos. No salgas de casa sin pedirle que sea Él quien guíe tus palabras, que Él sea quien guíe tus pensamientos. Antes de salir de la casa, antes de emprender un negocio, antes de hacer cualquier cosa, deja que primero Dios guíe. Dedica pausas en tu vida, en tu día a día, durante tu jornada, para simplemente respirar. Respira y recuerda que el aliento de vida te lo está dando Dios. Dios es el que te está dando vida y quiere darte esa vida, ese poder para que hoy puedas vencer cualquier obstáculo, para que hoy recuerdes que no estás solo, que el que tiene el poder todavía está vivo. Dios no ha muerto. Dios sigue todavía vigente y Él quiere darte fuerza para que sigas brotando en la vida cristiana, sigas dando fruto, pero ahora seguro de que el poder viene de Dios. La lección del viernes para estudiar y meditar. Bueno, aquí leeremos la cita del deseado de todas las gentes, la página 645. Dice así: estad en mí y yo en vosotros.
El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente de la savia de la vid viviente. Así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él por la fe la fuerza y la perfección de su propio carácter. Saben, hermanos, que estar en Cristo no es un sentimiento emocional, no es algo pasajero, no es algo de una vez a la semana o de una hora a la semana, porque hay adventistas de sábado, pero solo de una hora. Dios no quiere que esa sea nuestra experiencia, porque decimos guardar el sábado, pero el sábado no se convierte en una delicia. Mira, necesitamos que el Espíritu Santo, de forma ininterrumpida, nos sostenga en nuestra vida espiritual. Por eso, antes de todo eso, tenemos una obligación: entrega total, una entrega sin reservas al servicio de Dios. Cuando hacemos esto, entonces son las evidencias externas de que el canal de comunicación entre el ser humano y el cielo pueden permanecer abiertos. Pero si no lo abrimos, si no damos espacio a Dios, Dios no puede hacer nada. No porque no pueda, sino porque Él no obliga. Dios no quiere obligarnos. Dios no nos obliga a hacer las cosas. Por eso es una decisión personal. Y es que mira, la fe va a funcionar siempre como el vínculo en el que nosotros permitimos recibir el poder de Dios. Si no hay fe, no hay fuerza. Y si no hay fe, no hay oportunidad de cambiar. No hay perfección de carácter, no hay santidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos, como la rama que absorbe la savia para no secarse, necesitamos que esa savia, que el Espíritu Santo nutra nuestra vida. Hoy evalúate en tu vida. No es un diagnóstico para morirse o para sentirse agobiado, porque hay una solución. Por eso nuestra decisión diaria es de permanecer conectados a la fuente. Si no lo hacemos, si no nos conectamos, vamos a morir. Y la razón del por qué la condición laodicense se da es por la ausencia de una relación con Dios, de una permanencia relación con Dios. Cuando yo no permanezco, entonces, y lo hago por momentos, pues sí, tengo vida, un poco de vida, pero muero cuando me desprendo, cuando me suelto de Dios, cuando no permanezco. Por eso es necesario para el mensaje laodicense, para la iglesia final, para ti y para mí, estar conectados con la fuente de vida. Sin el Espíritu Santo que fluye en nosotros, cualquier reforma es una fachada. Cualquier idea es vana. Cualquier creencia no sirve de nada si Jesús no toma, o si el Espíritu Santo no toma el control de nuestra vida. ¿Sabes? Jesús tiene la solución para nuestra condición y necesitamos estar estrechamente unidos a Él para florecer y para dar fruto. Y quiero invitarte, apreciado amigo y hermano, a que podamos esta semana decirle al Señor, no solamente que sea un escrito allí en los comentarios, lo puedes hacer, pero que más que esto sea una oración y sea una súplica personal. Creo que esta lección nos ayuda mucho a reconocer que debemos renunciar a la tibieza y que hoy debemos permanecer junto al Señor. Por eso quiero invitarte a que le digas eso al Señor. Señor, renuncio a mi tibieza espiritual y hoy quiero permanecer junto a ti. Señor, renuncio a mi tibieza espiritual y hoy quiero permanecer junto a ti. Que ese sea nuestro anhelo y nuestro deseo. Y este año, este trimestre que vamos a estudiar, que la verdad viene una lección impresionante, maravillosa, muy de la vida práctica, muy relacional, muy a lo que debemos hacer, que es tener comunión y relación con Jesús. Por eso, dile eso al Señor. Digámosle eso al Señor, que nos ayude a renunciar a toda tibieza, a toda indiferencia, a toda prepotencia, a todo orgullo, y que nuestro único interés sea permanecer junto a Jesús. Cualquier cambio que venga va a ser fácil porque permaneciendo con Jesús. Así como el texto dice, separados de mí, nada podéis hacer. Lo contrario de ese texto es, unidos a mí, todo lo podéis hacer. Entonces, quedémonos con eso. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar. Querido Padre, gracias, Señor, porque hoy nos hemos evaluado. Hemos visto, Señor, que necesitamos urgentemente tu presencia en nuestra vida. Llénanos de tu Santo Espíritu, bautízanos con el poder de tu Santo Espíritu para que seamos removidos, seamos sacudidos y todo lo que tiene que salir de nuestra vida, todo lo malo, seamos capaces de rechazarlo por simplemente seguir a Jesús. Y conseguirte, Señor, lo tenemos todo. Ayúdanos así como Pablo, que decía que desechaba y rechazaba todo lo que este mundo le ofrecía y lo consideraba como una basura. Porque al fin y al cabo es así. Sin ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, danos riqueza espiritual, fortaleza espiritual, fe para creer. Y también, Señor, permanecer en cada una de tus palabras para ser fieles hasta el día de tu venida. Ayúdanos a permanecer y a perseverar hasta el fin. Hoy, Señor, pongo a tu iglesia
cada uno de los hermanos que están viendo esta lección, para que les bendiga, les guarde, les ayudes y nos dé, Señor, la oportunidad de experimentar a Cristo en nuestro corazón. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, gracias por permanecer, por apoyar y por iniciar este nuevo trimestre. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, y les invitamos a compartir este mensaje, a darle me gusta, a suscribirse y apoyarnos en nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga y recuerden, como siempre les menciono, con Jesús todo es mejor. Dios les guarde. Nos vemos con ayuda de Dios en una próxima lección.